Hey, ¿qué onda? Yo soy Mari Wong, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Agarra tu tecito, tu cafecito, tu té chai, porque este story time está potente. Les voy a ser honesta, me causa un poco de como entre miedo y conflicto compartir algo así, porque es algo muy personal, es algo que ha estado en mi cabeza por muchos años y que dije en algún punto voy a crear algo basado en esta situación. Y sí, al fin llegó muchos años después. El tema general de este video va a ser precisamente las inseguridades. Así que por eso le pedí a algunas chicas en Instagram que me siguen que me compartieran cuál era una inseguridad que ellas tienen y por qué creen que la tienen. Las respuestas fueron variadas, pero hubo muchas que coincidieron exactamente en lo mismo de lo que se trata este story time. Así que empecemos. Vamos a remontarnos a el 2015-16 más o menos. Este era mi primer trabajo formal ya como persona graduada como comunicóloga. Era la primera vez que le reportaba a un jefe. Ya había tenido uno que otro trabajito, pero eran cosas más como freelancer, no era algo así como muy formal de godines. A este nuevo trabajo yo llegué como redactora. Básicamente mi puesto era estar en redacción de un sitio web que ellos querían lanzar. Ese es el puesto para el que me contrataron, pero terminé haciendo como 4 puestos más. Y sí, estás en lo correcto, por el mismo sueldo. Durante este lapso de tiempo yo me propuse que en algún punto quería tener mi propio programa de radio o al menos participar en algo relacionado con radio. Así que entrando me puse las pilas. Una de las principales cosas que hice fue estar de metiche. Literalmente me movía entre departamentos, iba con las personas y iba así como que, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo editas? Y así es como me empecé a dar a conocer un poco más en la empresa. Desde el principio yo le externé a mi jefe que quería formar parte de un programa de radio y que eso me interesaba muchísimo. Durante todo este tiempo estuve haciendo spots para diferentes marcas, estuve como que participando en toda esta parte de dar las ofertas del súper. En mi ciudad natal está este supermercado muy conocido que se llama Ley y por buen tiempo yo me encargué de ser la persona que tú vas escuchando cuando vas en tu carrito del súper y vas escuchando las ofertas. Yo era esa persona y otros locutores por ahí, pero en ese tiempo yo no era una locutora formal. Antes de poder llegar a eso me llegó otra cosa y es que mi jefe sabía que a mí me encantaban las películas y las series, así que me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos un canal de YouTube donde tú eres la conductora y tú haces reseñas de series y películas? Y yo dije, claro que sí, ¿dónde firmo? Y sí, otra vez estás en lo correcto, no me pagaron un extra. Lo único que hacían era darme estas tarjetitas con las que yo podía ir al cine y cambiarlas por boletos. O sea, básicamente me pagaban la entrada al cine. Yo no recibía absolutamente nada monetario como para trasladarme, ponerle gasolina a mi carro, bla, bla, bla. Todo eso corría por mi cuenta. Hasta cierto punto yo llegué a un acuerdo con mi ex jefe de que como era de películas y era basado en lo que hay en cartelera, a veces entre mi tiempo laboral yo iba a ver estas películas al cine, regresaba, me ponía a hacer el guión y luego grababa. En este tiempo tenía un compañero que me ayudaba a grabarme, que era quien estaba detrás de la cámara, instalaba todo y yo pues era la conductora. Toda esta información provenía de mí. El guión lo hacía yo, nadie me decía ponle esto, hazle esto, no. Eran meramente mis ideas. Lo que sí es que mi compañero, aparte de grabarme, también editaba los videos. Yo en ese tiempo no sabía mucho de edición, pero poco a poco me fui sentando con él, observándolo y preguntándole, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo editas? Ahí es donde empecé a aprender a la edición de videos de ese tipo de formato largo, hasta llegar al punto donde mi compañero solamente cuadraba y me acomodaba y yo me encargaba de todo lo demás. Guión, conducción, edición. Todo estaba muy padre, yo era feliz recibiendo las entradas para el cine, con eso me conformaba y yo decía, bueno, pues al menos puedo ir al cine, que me encanta. Y aquí es cuando todo empieza a desmoronarse. Un día llego a grabar con mi compañero, usualmente utilizábamos alguna sala que estuviera libre, que tuviera un buen fondo. Esa radiodifusora es hermosísima por dentro, parece un museo. Entonces había muchos spots para grabar donde te ibas a ver increíble. Llego con mi compañero, yo acomodándome, poniéndome el micrófono, arreglándome así como que el cabello según yo para verme mejor. Y en eso que él está acomodando la cámara, me dice, oye Mari, te quería comentar algo. Y yo, Simón, ¿qué pasó? Yo pensando que me iba a dar información técnica. Qué equivocada estaba, hermanos. En ese video en específico lo recuerdo demasiado bien. Iba a grabar la reseña de la serie House of Cards, así que yo estaba bien emocionada de compartirla porque neta la serie me gustaba un chorro y yo así como que necesito que la gente conozca esta serie. En eso mi compañero me dice, obviamente vamos a cambiar los nombres. Mi compañero me dice, oye, fíjate que Rodrigo me pidió que te comentara que si a partir de los siguientes videos puedes empezar a usar ropa que tapen tus brazos. Y yo,
¿Eh? Sí, es que me comentó que siente que se te ven los brazos muy gordos. Yo no les puedo explicar la sensación en mi cuerpo, cómo la sangre empezó a calentarse, cómo empecé a sentir unas ganas cabronas de llorar. No podía creer que me estuviera pidiendo algo así, yo estaba totalmente en shock. Como les digo, esperaba que me hiciera una observación técnica o que cambiáramos algo del guión. Creo que estuve tanto en shock que solamente fue como que, ¿y por qué? Y después de eso le dije, ¿sabes qué? Dame un segundo, voy a ir al baño. Me fui al baño, me vi al espejo y comencé a llorar. Fue de esas veces donde tienes una sensación bien fuerte que sientes el cuerpo caliente y que te sientes muy mal, pero sabes que no puedes tener un colapso de llorar así de que ¡ah! Porque pues estás en el trabajo. Recuerdo estar en el baño y estar así llorando y decir, cálmate, tenemos que hacer este video, no puedes salir con los ojos así todos llorosos, hinchados, así que vamos a calmarnos. Me calmé, me limpié un poquito lo que pude, regresé y grabé. Ahí están las imágenes, así lucía yo en ese tiempo. Como pueden ver en estas fotografías, pues yo era una persona muy delgada. Ahí todavía estaba en mis 20s, si no mal recuerdo tenía 23 o 24 años, o sea, estaba muy chiquita la verdad. Yo siempre he sido una persona muy rebelde en situaciones que considero injustas. No solamente fue un dolor en el ego de cómo yo me sentía, sino era un coraje porque yo sentía que estaban demeritando mi trabajo como redactora, guionista, conductora y editora. Para mí fue ¿cómo es posible que te estés centrando en el físico cuando eso nunca ha sido el objetivo? El objetivo era llevar a generaciones de mi edad en ese tiempo que ligaran esas reseñas con la página web que ellos querían lanzar hasta llegar a un punto donde tuviera tantos seguidores que pudiéramos meter publicidad. Ese era el punto básicamente. Siempre va a ser vender. Para mí fue una mentada de madre que el foco fuese mis brazos. Seamos honestos, mis brazos estaban muy delgaditos. Creo que ahorita le dio un infarto a ese hombre si viera mis brazos actuales. Para mí fue un choque, fue un golpe de realidad muy cabrón. ¿Qué pasó en los siguientes videos? Comencé a llevar blusas de tirantes y ese fue estoy muy orgullosa de la forma en la que yo reaccioné, porque en lugar de ceder, en lugar de dejarle fácil este ataque hacia mi físico, se lo compliqué más y estoy muy orgullosa de eso. Mari veinteañera, muy bien. Ahora sí, hice esto, me puse rebelde, empecé a ponerme blusas de tirantes más chiquitos para molestarlo más. Pero ¿qué pasó después, amigos? Que tuve que aceptar que me provocó una inseguridad. Hasta ese punto yo no era una persona que se sentía insegura de sus brazos, no me causaba nada de conflicto el tamaño de mis brazos, la forma, que no fueran brazos acá torneados como las chavas que van un chingo al gym, no me molestaba nada de eso. Pero a partir de ahí algo se activó, empezó a controlar, algo en mí empezó a hacerse más consciente de esa parte de mi cuerpo. Yo empecé a sentirme muy insegura sobre mi cuerpo después de eso, trataba de encontrar una forma de equilibrar el no sentirme mal por eso y el seguir haciendo un buen trabajo. Pero obviamente algo se activó, digamos que se habían juntado muchas cosas y esta fue la gotita que derramó el vaso y yo dije, me tengo que ir de aquí. También otra cosa que a mí sumamente me molestó fue que utilizaran a mi compañero con quien yo tenía una muy buena relación, me llevaba muy bien con él, ahorita ya no hablamos, pero en ese tiempo era una de las personas con las que yo más me llevaba. Yo le aprendí mucho, yo era muy metiche, yo siempre era de que, hola, ¿qué estás haciendo? O si él necesitaba una voz para grabar algún spot, él me hablaba, yo iba. Nos hacíamos favores mutuamente, había buen compañerismo. Para mí fue muy bajo que Rodrigo utilizara ese compañerismo que yo tenía con él para decirme algo tan cruel. Hasta la fecha me pregunto cómo fue la conversación entre ellos para él terminar diciéndome algo así. Todavía estoy así como que, ¿cómo aceptaste, güey? Son preguntas que ya hice las paces que no voy a resolver porque ya no tengo trato con ninguna de estas dos personas. Varios días pasaron y yo sabía que no me sentía a gusto, yo sabía que había algo que tenía que cambiar, sobre todo que tenía que alzar la voz. Así que un día junté todo el valor que tenía y dije, voy a ir a hablar con mi jefe sobre este tema, lo voy a encarar. Aunque él fue un cobarde y no fue capaz de decírmelo a mi cara, yo no soy como él, yo sí voy a ir a decírselo a su cara. Llegué, me senté y yo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Oye, fíjate, quiero comentarte algo sobre una situación que pasó. Mi compañero me dijo que le pediste que me dijera esto. Yo quiero dejar aquí un punto muy claro. Yo no estoy haciendo estos videos para que la gente diga, wow, qué bonita, me encanta su cuerpo. No va por ahí. Yo no soy una modelo, yo soy una comunicóloga. En lo principal que me centro para realizar esto es en la calidad de mis guiones, de cómo yo presento al público esta información. Para mí eso es lo crucial. Para mí mi físico nunca ha sido lo principal a la hora de compartir. Yo vi cómo este güey se puso blanco, se le cayó la cara de vergüenza, estaba totalmente serio, no decía una sola palabra y yo le decía, si lo más importante para ti era que la persona que estuviera detrás de cámara fuera guapísima y
fuera una supermodelo, esa persona no soy yo. Y tienes que buscar una persona que cumpla con ese estereotipo. ¿Qué hizo? Una disculpa, Mari, la verdad, perdón, no quería hacerte sentir mal, bla, bla, bla. En ese momento decidí tomar esa disculpa, todo bien. Actualmente yo a esta persona no es como que le tenga un coraje, no es como que le desee el mal. De hecho, creo que es una persona sumamente talentosa. Siempre lo vi a él como una persona extremadamente creativa. ¿A dónde voy con esto, amigos? Sí, obviamente mi coraje era gigantesco y como les digo, no solamente fue doloroso recibir esta información de alguien criticando tu cuerpo, sino que fue sumamente doloroso la manera en la que eso me llegó. Y a pesar de que yo a esta persona no le deseo el mal, para mí ya no es relevante en mi vida y pues ojalá le esté yendo muy bien, no tengo idea de cómo está ahorita. Espero haya aprendido a manejar mejor este tipo de situaciones. También a no pedir lo que no puedes dar. Aquí para mí fue muy claro que si yo era mujer importaba cómo se veía, pero él siendo hombre, él podía salir en los videos y no tener ese físico que él exigía a las mujeres que tuviéramos. Para mí fue, yo no puedo tolerar que a mí me traten así. Ya sabía desde que empecé a estudiar la carrera que en muchas ocasiones este medio es muy cruel, sobre todo con las mujeres, se les exige perfección física y a los hombres nomás se les exige que hablen bien y que a lo mejor sean chistosos y entretenidos, pero cero reciben la presión social de tener un físico atractivo, no al nivel de las mujeres. Y esta fue la primera vez que dije, wow, me está tocando vivir esto. Y la verdad sí me quedé muy en shock en ese momento porque no podía creer que ya me estaba pasando. Luego me pasaron más cosas, pero digamos que ese fue el despertar para Mari. Esa herida que me creó, ese coraje, esa molestia, con los años fue desapareciendo, pero tristemente la inseguridad siguió ahí. Una vez que alguien destapa eso, es muy difícil controlarlo, hacer esto y bye, sobre todo cuando eres una persona más joven. Ahorita Mari en sus 30 puede escuchar eso, de hecho cada rato en redes me atacan por mi cuerpo, ya estoy muy acostumbrada. Después de un proceso terapéutico, claramente sé que puedo manejar este tipo de cosas mucho mejor, porque la Mari actual ahora lo piensa de forma muy diferente, la Mari actual lo analiza, dice eso no te define. Las personas pueden hablar mucho de tu cuerpo, pueden criticarlo, pueden decirte gorda, pueden decirte que no tienes boobies, pueden decirte que tienes los brazos gordos, pero esas personas no pueden decir que eres cruel, que eres una mala amiga, que eres desleal, que tratas mal a los demás, que no eres empática, porque todo eso no es cierto. Y si lo único malo que tienen para decir sobre mí es que tengo los brazos gordos, estoy bien con eso, porque eso es algo que yo puedo cambiar cuando yo quiera y si así lo deseo. Pero como siempre lo he dicho, lo cruel, lo pendejo, eso sí está difícil que se te quite. ¿Y ahora qué hace Mari actual con todo esto? Mari actual dice, ya pasó, sigo teniendo inseguridad por el tamaño de mis brazos, sí la sigo teniendo, puedo manejarlo mejor también, sí me considero una persona muy resiliente con ese tipo de situaciones, sigo estando muy orgullosa de la reacción que tuve en ese tiempo de decirle fuck you, yo voy a utilizar puras blusas de tirantes para joderte más la existencia. Yo me aplaudo mucho eso, al chile, chingoncísima la Mari veinteañera, muy rifada, me cae bien esa morra, me cae bien. Y sí, ese es el story time de cómo fue esta situación. Si quieren que les cuente un poquito más sobre la forma en la que me sentí muy humillada para poder recibir un programa de radio, con gusto se los puedo contar, no tengo ningún problema, pónganme en los comentarios. Y ahora sí, vamos a pasarnos a los comentarios que me compartieron en Instagram ustedes. Les quiero compartir esto para que ustedes vean que no están solas en esto, que esas inseguridades no solamente las tienes tú, las comparten muchas mujeres con diferentes cuerpos, con diferente color de piel, con diferente cabello y todas estamos en ese mismo bote de inseguridades. Y yo quiero que tomen esto como qué podemos nosotras cambiar para que estas cosas ya no nos afecten de la manera en la que las personas quieren que nos afecten. Siento yo que ahí es cuando les quitas el control. Esta es la historia que puse en Instagram para que ustedes me compartieran sus inseguridades y por qué creen que las tienen. Les voy a estar leyendo un poquito de las respuestas que obtuve. Todas estas respuestas van a ser anónimas, por supuesto. Mis brazos gordos, porque toda la vida escuché a mis tías y a mi mamá quejarse de la genética. Esta es la respuesta que más se repitió, los brazos. Y es que siento que es algo que como se percibe demasiado sencillo, sobre todo en verano, pues claramente buscamos un chingo de formas de poder controlarlo, que no se vea tanto. Mi panza. Me enseñaron a asumirla o disimularla desde los 10 años. No solamente me dolió leer esto, sino que también me sentí muy identificada. La mayoría de las mujeres recibimos comentarios sobre nuestro cuerpo desde que somos niñas. Hay un video, si lo encuentro se los voy a poner aquí, de una persona que está entrevistando a mujeres y hombres en la calle y les hace una pregunta de si recuerdan cuándo fue la primera vez que alguien les hizo un comentario sobre su cuerpo. Todas las mujeres en ese video contestaron
contestaron que sí, y la mayoría se refería a esto desde que eran niñas. En cambio, los hombres decían, honestamente no me acuerdo. When was the first time you heard someone make a negative comment about your body? When I was like 7, probably 5, 6 years old. Like 10. 12, maybe 13 years old. I don't. No, not really. No, I can't. No, I don't remember. Yeah, probably like 4th or 5th grade. I was told I had big ears. Pero aquí es muy interesante observar el contexto de cómo nosotras hemos recibido esta información. La mayoría del tiempo viene desde casa, desde nuestras familias, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas. Mi cuerpo, porque de chica mi mamá siempre me decía que por gordita los hombres no me iban a querer. Otro clásico. Toda esta creencia social que hay de que una mujer tiene que verse bien para que el hombre la acepte. Cuando somos niñas es muy fácil manipularnos con esta información, pero cuando ya eres una adulta, cuando empiezas a cuestionarte, cuando empiezas a salirte de ese círculo familiar tóxico, cuando comienzas a hablar con otras personas que son de mente un poco más abierta, te das cuenta que el poder siempre lo has tenido tú y que nada de lo que tú cambies va a cambiar la perspectiva que tienen otras personas de ti. Y si la cambia, la va a cambiar de forma temporal, no de forma permanente, pero sabes que sí va a cambiar de forma permanente, como tú te percibes a ti misma. Mis brazos anchos, mi familia me hacía comentarios muy seguido. Brazos muy gordos, siempre me han dicho que parezco luchadora. ¿Cuántas veces no escuchamos la frase de mira los brazos de tamalera, mira los brazos de luchadora? Actualmente, si yo escucho estas frases, digo, ¿qué mente tan pobre se refiere así al cuerpo de otras personas? Y en el caso de brazos de luchadora, ¿quién no quiere tener brazos de luchadora? ¿Sabes el nivel de esfuerzo personal que tienes que tener para ser una luchadora? No cualquiera. Ahora, si alguien me dice eso, yo lo tomaría como un halago. Güey, al chile sí quiero tener brazos de luchadora, no mames. Toda mi vida me hicieron creer que era gorda y fea por no encajar en los estándares. Por dos, a pesar de que fui una niña que nunca se sintió la bonita ni la popular del salón, creo que comencé a centrarme más en el físico en la preadolescencia. Como que siempre fui una niña que fui muy niña. Y eso lo agradezco porque siento que hasta cierto punto no tuve esa presión de ser siempre esta niña súper delgadita. No me obligaron a hacer dietas en mi casa, como el caso de muchas otras mujeres que desde los 8 o 6 años comienzan a hacer dietas. Háganme el chingado favor. Eres una niña en pleno desarrollo. No tienes que estar haciendo dietas a esa edad. Es una pendejada gigante. Todas mis inseguridades físicas son gracias a comentarios de broma de mi familia o conocidos. Los comentarios pasivo-agresivos, los comentarios de broma, son comentarios que en algún punto te van a dañar. No importa de quién vengan. Pero cuando creces con una persona que es tu mayor hater, es imposible que no te afecte. Si eres una niña y todo el tiempo tu mamá o tu papá está criticándote el cuerpo, vas a ser una adulta insegura. Y eso es algo que muchos papás no entienden. Se les hace muy chistoso ir por la vida. Súmete, niña, se te ve la panza. Pues sí se me ve la panza porque, oh sorpresa, tengo panza. Y no hay nada de malo con eso. Lo importante aquí es que yo sea una persona saludable, que me sienta bien conmigo misma. Y claro que podemos decir, esto no se hace porque las mamás suelen hacer esto, pero esto es una cuestión generacional. Tu mamá te ataca de esa manera porque su mamá la atacó de esa manera. Sin embargo, esto no le quita responsabilidad a esa persona por haberte criticado de esa manera durante muchos años de tu vida. Y se tiene esta idea de, ay, las mamás son santas, ay, no, hay mamás que son crueles, hay mamás que tratan mal a sus hijas, que sí, no se tenía la misma información, pero vivimos en tiempos actuales donde la información está cerca, donde simplemente puedes sentarte y cuestionar, ¿qué tan bien está que yo le hable de esta manera a mi hija? ¿Qué tan bien está que cada rato le diga, eres una tonta, estás gorda, no te ves bien? El centrar todo el valor de tu propia hija en su físico es un error. Y como todavía está la creencia súper arraigada de que cuerpo delgado es igual a salud, esto es muy difícil de quitar. Yo personalmente todavía tengo a veces esa idea, todavía me cruza es que cuando esté delgada voy a ser más feliz, ser más querida, porque así me educaron toda mi vida. Y luchar contra eso es muy, muy cabrón, amigas, muy cabrón. Nunca he dejado que alguien me cargue o levante porque me decían que era muy pesada, gorda. Otro comentario con el que me identifico. Incluso cuando yo lucía de esta manera, tenía mucha inseguridad de que alguien quisiera cargarme, porque en mi cabeza lo que esta persona está pensando es, oh wow, está demasiado gorda. Mi cuerpo, más mis brazos. Otro comentario sobre los brazos. ¿Pueden creer la cantidad de personas cuya principal inseguridad son nuestros brazos? Y que la mayoría de las veces cuando esta inseguridad nació fue porque alguien más la planteó ahí. No fue algo inherente
hacia nosotras. Es algo que nos enseñaron a tener. A usar bikini por la pancita muffin que se me hace por más delgada que esté. ¿Cuántas veces no hemos escuchado toda esta situación de es que está flaca pero tiene panza? La forma en la que nos han hecho creer que todas debemos lucir exactamente igual no es algo que nació con las redes sociales. Las redes sociales solo potenciaron la visibilización de estas cosas, pero es algo que existe desde hace mucho tiempo y hay muchos estudios al respecto sobre los estándares de belleza. Algunos son actuales, otros no, que explican por qué estamos actualmente todavía dándole ese nivel de importancia a los estándares de belleza. Por ejemplo, encontré este estudio que se llama Estereotipos de Belleza, un análisis desde la perspectiva de género. Este es un estudio que se realizó en la Ciudad de México a 250 personas, donde se les preguntaron diferentes cosas en cuanto a qué percepción tienen sobre el físico o qué para ellos es más relevante cuando conocen a una persona. Contó con 164 mujeres y 86 hombres que fueron parte de esta muestra. Y comentan que este análisis de los datos se hizo con base en el género, el nivel educativo y el rango de edad de las personas. Básicamente a estas personas se les dijo que describieran, ya sea con adjetivos, con verbos, que era para ellos gente bonita. Los resultados están bien interesantes, la verdad, porque siento que sí nos deja muy claro todos estos estereotipos y estigmas. Les voy a ir poniendo las tablas donde ellos estuvieron como que colocando las palabras que más sonaban o que la gente más repetía. Por ejemplo, en esta tabla 2 aparece que la principal palabra que la mayoría decía era amable, y esto coincide tanto en hombres como en mujeres. Después estaba agradable, y en la tercera es cuando ya hay una muy clara diferencia. La mayoría de las mujeres mencionaron respetuosa y la mayoría de los hombres mencionaron bella. Ahora, ¿qué otras fuentes hay de estos estándares de belleza? En la actualidad, una principal, los medios de comunicación y redes sociales, porque fungen como difusores de ideales que son muy poco realistas. No por nada existe este fenómeno de la Instagram face, en el que literalmente muchas mujeres quieren verse exactamente igual, porque estás viendo que a esta persona le funcionó tener la nariz muy respingada y tú dices, tal vez si yo la tengo igual, mi valor como persona va a crecer. Esta es la idea que tal vez no llega a ti de esa manera tan directa, pero llega en cachitos muy pequeños que poco a poco se van transformando en una idea que se queda aquí por mucho tiempo. Y es ahí cuando actúas y haces algo en tu cuerpo. Como ya lo comenté, otra de las fuentes son la cultura y sociedad, ya que los estándares son como una especie de fenómeno que se va adaptando dependiendo de la época social. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, el estándar era ser extremadamente delgada. No era importante tener boobies, no era importante tener caderas, no era importante tener nalgas. Lo importante era que te vieras extremadamente delgada. Personalmente nunca encajé, así que crecí toda mi adolescencia sintiendo que pues era la rarita. Eso es lo que te hacen los estándares de belleza. Alteran a un nivel tan fuerte la percepción que tienes sobre ti misma que luego desencadena muchas otras cosas más. Te sorprendería la cantidad de chicas que te rodean actualmente que sufrieron de un trastorno alimenticio. No solamente es algo que sale en una película, eso te rodea y probablemente no eres consciente. La construcción social obviamente también es otra fuente para alimentar esto, ya que de alguna forma se imponen ciertos criterios para que seas considerada una persona atractiva o no atractiva, donde seguimos dándole un valor mucho más grande al físico. Esto lo puedes ver muy sencillo en redes sociales. Te voy a poner en perspectiva rápidamente. Métete a tu Instagram, tu TikTok, Facebook, tu red social favorita y ponte a analizar a las personas que sigues. Vamos a centrarnos en influencers. ¿Qué tipo de influencers sigues? ¿Cómo lucen? ¿Qué hacen? Los influencers de estilo de vida son extremadamente famosos porque te están vendiendo algo que tú deseas tener o que crees que si tienes vas a ser feliz con eso. Yo caí a esta realización hace unos años donde me di cuenta que la mayoría de las influencers que yo seguía eran chicas muy blancas, rubias, con un cuerpo muy delgado, que te vendían una idea de éxito por cómo ellas lucen. Cuando llegué a esta realización dije, necesito hacer depuración, necesito seguir a personas que luzcan como yo, güey, que tengan una vida más parecida a la mía, porque si solo seguimos a personas cuya vida es increíblemente diferente a la de nosotros, hacen solamente este contenido aspiracional, nos va a joder el cerebro. Poco a poco se va a ir sembrando esa duda de todo lo que tú no haces. Si yo luciera como ella, lo más probable es que mi vida fuera mucho más sencilla. ¿Qué impactos tiene esto en nuestra salud y en nuestro bienestar? ¡Un chingo! Cuando estás rodeada de este tipo de información de forma tan constante, va a llegar un punto en el que tu autoestima caiga. Las redes sociales tienen esta facilidad donde no puedes diferenciar entre la realidad y lo que estás viendo en internet. Es una forma de ir programando tu cerebro para que crea que eso es lo que existe.
Claro que puedo ir a comprarme un café diariamente. Sí, hay personas con ese estilo de vida, pero esas personas son personas que viven dentro de un privilegio. Este privilegio puede ser físico, monetario o algo por el estilo. Y eso es lo que muchas veces omitimos al ver a estas personalidades en internet. Creemos que si estas personas llevan ese estilo de vida, debería de ser algo muy posible para mí, pero no nos estamos cuestionando el por qué para ellos es tan sencillo tener ese estilo de vida. ¿En qué tipo de familias crecieron? Bueno, Mari, has dicho muchas cosas, pero ¿qué podemos hacer? Yo siento que cada quien tiene su método para sobrevivir a este tipo de presiones sociales. Hay algunas recomendaciones que te arroja súper fácilmente Google y yo quiero tomar algunas de ellas para decirles, pero también les voy a combinar con cosas que yo he hecho que a mí me han funcionado. Fomentar la aceptación y diversidad es algo muy importante para que tú te sientas mejor. Crear diferentes estrategias que puedan ayudarte a ti a percibir todo esto como algo que tú no estás obligado a hacer, no necesitas hacer para ser feliz, y el no hacerlo no te hace menos. Algo que en lo personal a mí me súper sirvió en su momento es llevar terapia. Ir a terapia no está al alcance de todas las personas, ya que es caro, sobre todo si es un proceso que pues va a durar mucho tiempo. Si tú tienes el privilegio que yo tuve de poder pagar terapia, yo sí te diría que no lo desaproveches. En lo personal, yo llevé terapia cognitivo-conductual por casi 2 años, si no me equivoco, y para mí esa fue la que funcionó, pero antes tomé terapia humanista, no funcionó para mí, simplemente no era algo que yo sintiera que podía realizar un cambio interno en mí, pero eso no quiere decir que no te pueda funcionar a ti, todo es cuestión de buscar. Cuestionar, yo sé que es muy cómodo entrar en este cuadrito y quedarte ahí hecho bolita y no preocuparte por nada en la vida, pero hay cosas muy negativas de hacer eso. Una de esas cosas negativas es que vives en una realidad alterna, y cuando alguna situación de la vida te golpea y te saca de esa realidad alterna, es durísimo. Cuestionar no se trata de verle lo negativo a todo, se trata de ir un poquito más allá, buscar información que tú creías que a lo mejor no existía o no era posible. Eso también es cuestionar. Y lo que ya les mencioné, limitar la exposición al contenido perjudicial. Sí, Kylie Jenner se ve fabulosa en todas las historias de Instagram que sube, pero ¿qué tanto de lo que estás consumiendo de ella a ti te funciona? Eso es solo un nombre, no estoy criticando en específico a Kylie Jenner, simplemente es quien se me vino a la mente. El punto es que tú te pongas a pensar, ¿esta persona que sigo en realidad qué me está aportando? Yo te recomiendo hacer esa depuración de tus redes sociales. Yo sé que da flojera cuando dejan de aparecerte todas estas cosas que tú ya consumías de forma regular y dices, wow, no las necesitaba. Es ahí donde vas a notar un cambio bastante amplio. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya acompañado mientras lavabas los trastes, mientras desayunabas o comías, y espero te hayas sentido acompañada, ya sea por mi story time o por los testimonios de otras chicas. En fin, te mando un abrazo virtual. Voy a dejarte aquí debajo de donde saqué la información de los estudios. Es un PDF que tú puedes leer y también voy a dejar las fuentes de donde saqué información para compartírtela. Esto ha sido todo. Yo te veo a la próxima.